Aquí Leslie del futuro, que acaba de terminar de grabar este vídeo y que les recomienda que antes de empezar a verlo cojan una bebida que les guste, un café, un té, un matcha, lo que sea, porque este vídeo es largo. Empezamos. Bienvenidos un día más al canal. Hoy va a ser un vídeo diferente, ya saben que hace poquito que hemos llegado a los 1000 suscriptores y para celebrarlo quería hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Como ha llegado tanta gente nueva, creo que era un buen momento para hacer este tipo de vídeos y así que me conozcan un poquito más. No sé si lo pueden notar, pero no tengo la voz bien. Ha coincidido que se me estropeó la máquina y el fin de semana justo pillé un buen resfriado. Llevo varios días en caos total. Así que bueno, por lo menos ha coincidido justo cuando no tenía la máquina y he podido descansar completamente. Pero como ven, mi voz no está al 100%. Aún así, quería hacer este vídeo porque esto tiene que seguir continuando. Así que sigo mala, pero me he querido arreglar un poco, me he maquillado, me he peinado para sentirme un poco mejor. Me he hecho un café grande. Hay preguntas tanto de Instagram como de YouTube. Muchas de las preguntas eran sobre lo mismo, así que he escogido una de ellas para tenerla como ejemplo. Pero bueno, en algunas cosas había varias preguntas que se repetían, así que bueno, vamos a empezar. Espero que les guste. La primera pregunta que me hacen es más bien sobre mí, sobre dónde soy, qué edad tengo y todo eso. Yo soy de Tenerife, de las Islas Canarias, y ahora mismo estoy viviendo en Luxemburgo desde hace ya como año y medio. Y aunque no lo parezca, porque muchas personas me echan siempre menos edad, tengo 30 años. Estudié ciencias ambientales en Tenerife, soy ambientóloga, pero no estoy ejerciendo de eso porque, bueno, les contaré un poco más adelante. La segunda pregunta es ¿cómo y por qué decidiste iniciar en la costura? Si alguien me enseñó a coser o aprendí por mi cuenta, y por qué empezó mi amor por la costura creativa. Más o menos esa es, son varias preguntas, pero la he enlazado en esta. Bueno, mis dos abuelas y mi madre sí que cosen. Yo nunca había tocado una máquina y empecé a coser porque cuando empecé con calma y empecé haciendo pendientes de arcilla polimérica y esos pendientes los quería vender en unas bolsitas de tela, pero no quería comprar esas bolsitas, sino que las quería hacer yo. Así que le pedí prestada la máquina a mi madre y con ayuda de ellos y de YouTube aprendí a hacer esas bolsitas de tela, y a partir de ahí como que algo se despertó y me entró curiosidad por aprender a hacer más cosas y empecé a hacer tote bags, empecé a hacer bolsos y cositas así, y la verdad es que cada vez me fue gustando más y más. Al poco tiempo Aitor me regaló por mi cumpleaños una máquina de coser y desde entonces pues no he parado. La verdad no he parado, me gusta muchísimo. Realmente nadie me enseñó. Cuando empecé a hacer las bolsitas de tela tuve ayuda de mi padre y de mi madre, pero realmente todo lo que yo sé hacer lo he aprendido de manera autodidacta con YouTube. Si tienen acceso a YouTube, van a poder aprender muchísimas cosas. Hay tantos vídeos y tantos tutoriales muy bien explicados que la verdad es que yo he aprendido a hacer todo gracias a YouTube. Todo lo que me ven a hacer a mí, de poner cremalleras de los bolsos y todo eso, ha sido gracias a YouTube, y luego a practicar, equivocarme, practicar, equivocarme, practicar y equivocarme y equivocarme y equivocarme, y así hasta que consigo sacarlo, como las cremalleras. Y luego lo de la costura creativa me viene por mi madre, sin duda. Mi madre hace cositas, bolsos, adornitos, su funda para la máquina. Ella me empezó a enseñar cosas que hacía, empecé a ver también los tutoriales que ella seguía. Ahí es cuando empezó a gustarme cada vez más también esto de coser. También me encantaría aprender a coser ropa. Eso sí que a día de hoy se me resiste mucho. Creo que no tiene nada que ver coser bolsos y necesarios con coser ropa, es como otro tema aparte. Sí he conseguido hacer unos pantalones cortos elásticos, pero vamos, ya está. Pero lo conseguiré, lo conseguiré. La siguiente pregunta es ¿cómo decidiste emprender? ¿Cómo empecé mi emprendimiento? ¿Si es oficial? ¿Por qué Calma? ¿Qué hay detrás de mi marca? Voy a intentar explicarme lo mejor posible, pero entre que estoy mala y demás, a lo mejor me lío un poco. Yo siempre he querido emprender. No sabía de qué, no sabía qué quería hacer, pero sabía que quería emprender en algo creativo. Aún así, yo hice mi carrera. Antes de yo presentar mi TFG, vino el COVID.
De hecho, mi TFG lo presenté online porque ya estábamos en cuarentena. Terminé la universidad. Justo en ese momento, la gente, de hecho, la estaban sacando de sus trabajos. Por lo tanto, por mucho que busqué y busqué, estuve como un año, yo creo, por lo menos, poniendo ofertas de todo, pero de todo, o sea, no solo de lo mío, sino de todo. Pero claro, estábamos en un momento pues que muy complicado para todo el mundo, entonces estaba muy estresada porque no encontraba nada, pasaba el tiempo, seguía sin encontrar trabajo, empecé a tener un poco de ansiedad y entonces decidí que quería empezar un hobby nuevo para intentar calmar un poco la cabeza porque es que eso estaba siendo demasiado estresante. Y no sé cómo descubrí la arcilla polimérica. Yo juraría que fue por YouTube y me encantó lo que estaba viendo, el poder hacer cualquier cosa, joyitas, adornos y demás con la arcilla. Encargué la mía, de hecho la primera fue de AliExpress porque en ese momento era lo que había. Y empecé a hacer pendientes. Los primeros estaban muy feos, tengo que reconocerlo, pero bueno. Me entretenía, era algo creativo, me calmaba un poco la cabeza, entonces seguí haciendo pendientes hasta que me di cuenta de que según iba mejorando, que oye, ¿por qué no los vendo? Total, no estaba encontrando trabajo, entonces dije, quizás si sigo por este camino los puedo vender. Así fue cuando decidí empezar a darle una oportunidad a esto de calma. Eso fue en 2021 ya, cuando ya decidí, venga, voy a venderlo, voy a crear una marca, voy a abrir una tienda de Etsy y voy a empezar. 2021. En ese momento no me había dado de alta como autónoma porque primero quería probar a ver si realmente, pues, si eso me gustaba, si eso tenía futuro o qué. El nombre, que muchas me preguntan por el nombre, de dónde viene Calma. Pues creo que por lo que ya me han ido escuchando se pueden imaginar de dónde viene. Calma surge porque el dedicar ese tiempo a crear algo, a hacer los pendientes, calmaba mi cabeza, calmaba mi ansiedad y me daba esa calma que yo estaba necesitando en ese momento. Por eso le puse Calma. ¿Y por qué con K? Porque es una tontería, pero a mí me encantó el detalle y es que es una calma imperfecta. No es una calma de que te quedas zen y se acabaron los problemas, sino que yo seguía teniendo ansiedad, pero en ciertos momentos como que volvía a esa calma. Entonces, no sé, me gustó la idea de que no fuera una calma perfecta y por eso le puse la K, la verdad. Me encantó el concepto y así se quedó. A día de hoy, a pesar de que el estilo de Calma ha cambiado un poco, creo que la esencia sigue estando ahí y no me arrepiento de nada de haberle puesto ese nombre. Bueno, pues eso, yo empiezo a hacer pendientes, empiezo a vender simplemente a familiares y amigos y ya está. Las redes no las tenía muy controladas, no tenía demasiada actividad y al poco tiempo decidí también empezar un máster para ver si me ayudaba un poco a tener un trabajo de lo que yo había estudiado. Y al poco tiempo de eso me surge la posibilidad de trabajar de lo que yo había estudiado como educadora ambiental y obviamente acepté. Entonces, a partir de ahí, Calma lo dejé bastante olvidado porque empecé a trabajar en un trabajo de 8 horas y además tenía el máster que lo había empezado antes de saber que me iban a contratar, entonces estaba bastante ocupada y Calma lo dejé bastante apartado. Tengo que hacer un inciso y van a ver que Calma, a pesar de que empecé en 2021, he estado como muy ausente. Por ciertas circunstancias no he estado todo este tiempo dedicándome al 100% con Calma ni dedicando toda mi energía porque cuando empecé a trabajar y con el máster pues lo tuve que dejar y luego pasaron otras cosas que ya les contaré. Ya una vez terminé el máster sí que intenté retomar un poco lo de los pendientes, pero no tenía el mismo tiempo, no siempre tenía la misma creatividad ni la misma energía para hacer eso, entonces lo he tenido de forma muy intermitente, no he sido demasiado constante. No fui demasiado constante, la verdad, al principio. Estuve prácticamente un año trabajando, la verdad es que el trabajo me gustaba porque era educadora ambiental, yo iba por toda la isla dando charlas sobre educación ambiental en colegios, en ayuntamientos. Tenía una parte creativa también porque me daban un tema y yo montaba una charla sobre eso. También trataba mucho con niños, que a mí eso me encanta, pero hubo otro giro inesperado y es que de repente, en cuestión como de un mes, empecé a encontrarme muy mal,
estaba muy cansada, cada vez me costaba más moverme, sostenerme por mí misma. Me empecé a poner muy mal, no sabíamos por qué. Fui a urgencias varias veces, en principio no tenía nada, empecé a hacerme analíticas, en principio no tenía nada, tenía el colesterol un poco alto, pero nada más que fuese llamativo. Sin embargo, yo seguía empeorando y empeorando cada vez más. En muy poco tiempo empeoré muchísimo, hasta el punto de que tuve que dejar mi trabajo porque físicamente no podía seguir yendo. Yo tenía un trabajo muy activo de ir a dar charlas, es que ya no podía moverme ni siquiera por la casa yo sola. Evidentemente no podía conducir, cada vez me encontraba peor, así que tuve que dejar el trabajo. No fue una decisión nada fácil, fue una decisión súper dura porque yo no lo quería dejar, sentía que estaba fracasando. Encima era un buen trabajo, tenía muy buena relación con mis compañeros, el trabajo me gustaba, era de lo que yo había estudiado, era un trabajo fijo, pero yo no estaba bien, ni siquiera sabía lo que tenía, cada vez seguía empeorando y tuve que tomar una decisión y así fue. No podía hacer nada, por lo tanto calma tampoco. Pasaron muchos meses, fui a todos los especialistas posibles que se me ocurrió ir, nadie me encontraba nada, me decían que yo tenía ansiedad, yo sabía que no era eso, todo me iba bien, no tenía problemas ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mi pareja, ni en el trabajo. Me iba a casar porque para ese entonces ya estaba prometida, no había absolutamente nada que explicara que yo estuviera así, pero me costó muchísimo que los médicos me hicieran caso, hasta que di con un médico, un neurólogo que sí me quiso escuchar, sí entendió por lo que yo estaba pasando y empezó a hacerme pruebas. Pero ya le digo que desde que empecé con los síntomas hasta que realmente tuve un diagnóstico como tal, quizás pasó un año o año y medio. Año y medio en el que yo calma prácticamente tampoco. Entonces cuando empecé con la medicación había ratitos en los que sí podía ponerme, pero me ponía más como para mí que realmente como para sacar calma adelante, porque es que realmente físicamente no podía. Y también teníamos que preparar una boda y después de la boda también nos queríamos mudar a Luxemburgo, entonces había muchas cosas en juego, por lo tanto calma pasó a un tercer plano incluso, podría decirse. Total que pasa el tiempo, yo sigo sin diagnóstico, me hice TACs, me hice análisis, me hice pruebas, me hice muchísimas cosas. Me dijeron que lo que tenía era fibromialgia. Si conocen algo de esto saben que es una enfermedad de descarte. Si todo lo demás está bien, es posible que sea eso. Total, nos casamos y nos mudamos a Luxemburgo. Y ya aquí, una vez en Luxemburgo, sí que dije, bueno, ahora mismo no puedo trabajar, pero tengo calma, porque no lo vuelvo a intentar, porque al final, al yo ser mi propia jefa, puedo tener mi propio ritmo y puedo decidir hasta dónde llego y hasta dónde no. Cuando llegué empecé a estar un poco más presente en redes, a hacer alguna que otra cosa más de productos, pero aún así seguía sin sentirme del todo bien, seguía estando muy mal, entonces tampoco podía ser todo lo constante que yo quería. Les estoy contando todo este rollo para que entiendan un poco cuál es mi historia y por qué estoy aquí y qué hago aquí y lo que significa calma para mí. Como en abril del año pasado ya tomé ciertas decisiones que me llevaron a empezar a estar cada vez mejor, a tener un poquito más de energía y un poquito menos de dolor, entonces eso me permitió empezar a estar un poquito más activa. No llegaba a ser un año, yo creo que habrán pasado como unos 7-8 meses que ya me empecé a encontrar un poco mejor mentalmente también, porque como comprenderán, la enfermedad y todo esto fue una montaña rusa de emociones y mentalmente bastante duro, lo cual también les digo que calma me venía perfecto porque me ayudaba a despejar la cabeza, a calmar, coser me encanta, entonces bueno, me daba esos ratitos por lo menos de felicidad y volví a conectar mucho con lo que significaba calma para mí y entendí que a pesar de ahora mismo estar en un momento completamente distinto al que estaba en el que empecé, calma seguía teniendo sentido ahora mismo, porque al yo tener fibromialgia también necesito mis tiempos, necesito mi descanso, necesito tener ciertas cosas en cuenta y calma me lo podía dar, y además calma me daba esa motivación para
seguir adelante, para seguir creando cosas, para seguir cuidándome y seguir estando mejor. Entonces ahí fue cuando hice el cambio de estilo de Calma. Bueno, les conté por redes hace mucho tiempo que decidí cambiar un poco como el estilo y los colores, porque Calma seguía teniendo el mismo significado que tenía antes, pero ahora incluso más, porque Calma me estaba ayudando a tener esos momentos de felicidad y me estaba ayudando a romantizar mis días, aunque fuera por un ratito, aunque fuera al ponerme un scrunchie y sentirme un poco mejor, me ayudaba muchísimo. Y por eso siempre digo que Calma, mi objetivo con Calma es que también les ayude a ustedes a romantizar su vida. No significa que le reste valor a todo lo que está pasando, ni muchísimo menos, pero sí que me saca una sonrisa y para mí eso vale muchísimo. Realmente llevo con Calma al 100%, decidí tomar la decisión de decir, ok, ahora me encuentro mejor, voy a ir a por todas con Calma, como hace 7 meses o así, que realmente dije, voy a estar a tope, quiero participar en markets, quiero estar más activa en redes. Más adelante también salió la idea de quiero estar en YouTube. Ha sido largo, pero esa es mi historia y por eso estoy aquí. Y esa es la historia de Calma también. Otra de las preguntas que me hacían era que si era oficial, entiendo que se refiere a si soy autónoma o no, y en Tenerife no lo era. O sea, en Tenerife lo tenía de manera tan intermitente y luego pasó lo de la enfermedad que evidentemente ni me planteé darme de alta como autónomo porque es que físicamente no podía y no podía hacerme cargo de las cuotas de autónomo y de todos los gastos que tenía si yo ni siquiera vendía, no tenía ni una venta al mes. Entonces, no. Sin embargo, cuando les digo que dije que iba a tomarme Calma en serio aquí en Luxemburgo, inicié todo el papeleo, por lo tanto sí, aquí sí es oficial y es algo que me hace muy feliz porque lo hace como muy real, entonces estoy muy contenta de verdad de ese paso, la verdad. Siguiente pregunta, ¿cómo me guío para realizar una colección, los colores y demás y cuánto tiempo, con cuánta antelación las preparo? A ver, la verdad es que no se creen que yo tengo tanta experiencia. Yo decidí hacer 4 colecciones durante este año. Decidí más o menos en qué fecha quería sacarlo, aunque luego no saliera la cosa así, pero bueno, decidí más o menos en qué fecha. Decidí después qué productos quería sacar más o menos en cada colección, cuál iba a ser el tema y a partir de ahí hice un tablero en Pinterest más o menos de cuál era la idea de la colección, de los colores, de qué quería para esa colección y a partir de ahí empecé, digamos que, a crearla. Para esta primera colección intenté hacerlo con bastante antelación. De hecho, para el market llevé mis productos. Lo que pasa es que se vendieron y por eso tampoco tenemos la colección cuando quería sacarla. Espero que quede más o menos claro. Pero ya les digo que voy aprendiendo y aún así tengo que ir ajustando muchas cosas constantemente. O sea, voy aprendiendo sobre la marcha porque no tengo ni idea de esto. ¿En qué te basas para poner los precios? Siento que esta parte no es la que mejor me sale, sinceramente, porque tengo que ir ajustando muchas cosas porque ahora mismo prácticamente no tengo ni margen de beneficio, lo tengo como tan ajustado que no le estoy casi ganando, sino lo que entra lo reinvierto y tampoco es que me sobre. Pero lo he apuntado por aquí porque trato de hacerlo cada vez mejor y ajustar los precios cada vez mejor para que esto también sea algo escalable y que realmente yo pueda llegar a tener un dinerito todos los meses de esto. No sé si me explico. Lo primero que hay que tener en cuenta, el coste de materiales. En mi caso, las telas, el hilo, todo lo que necesites para crear elásticos, si son los scrunchies, cremalleras, todo eso. El coste de tu trabajo por hora. Aquí entra en cómo valoras tú tu trabajo y cuánto crees que vale una hora de tu trabajo. Lo siguiente es cuánto tardas en hacer ese producto por el coste de producción, que es eso, cuánto vale una hora de tu trabajo. Ya les digo, esto es dependiendo de cada uno y del valor que le quiera dar. Sinceramente en este punto es donde más lo bajo, la verdad. Estoy empezando a ajustarlo un poco más porque ya les digo que esto y el beneficio es lo que más bajo tengo. Lo siguiente es el margen de beneficio. ¿Cuánto margen de beneficio quieres sacarle a ese producto? Esto también dependerá de ti, si quieres más beneficio o menos y cómo quieras ajustarlo. Luego también hay que sumarle otros costes, por ejemplo, yo vendo en Etsy, entonces tengo que sumarle las tasas de Etsy, costes de envío también, que no entrarían dentro del producto, pero es otra cosa que hay que tener en cuenta también a la hora de poner los precios y también un poco de estudio de mercado
ver a cuánto está y ver a cuánto lo puedes poner tú y demás. Son muchas cosas a tener en cuenta y es un apartado en el que yo sigo trabajando y sigo aprendiendo. Pero bueno, espero que te haya servido un poco mi respuesta. Siguiente, ¿cómo me organizo el tiempo? Como puedo, sinceramente. Para mí algo que es imprescindible es mi agenda. Yo siempre he tenido una agenda de papel, pero saben que me he pasado a la aplicación de Notion y ha sido sinceramente un antes y un después porque la puedo tener en el ordenador, la puedo tener en la tablet, la puedo tener en el móvil. La agenda, necesitaba una agenda grande y no siempre la podía llevar conmigo, sin embargo Notion lo tengo desde mi móvil. Tiene 1000 funciones distintas y a mí me ayuda muchísimo a organizarme la semana y organizarme el tiempo. Tiene también una opción de calendario, entonces puedes ver las notificaciones en tu móvil. Maravillosa la aplicación. Se las recomiendo muchísimo, ya se los he dicho en otros vídeos. Y esto también es un poco difícil porque tengo que tener en cuenta otros factores como fibromialgia. Yo tengo que decidir muy bien en qué gasto mi energía todos los días y aún así no siempre puedo hacer todo lo que me gustaría. Hay días que tengo más energía y puedo entrenar y coser y hay días que no puedo hacer nada de eso, hay días que solo puedo hacer la mitad, hay días que no puedo hacer nada, entonces depende mucho de los días y depende mucho de las semanas, pero yo trato de establecer rutinas. Los lunes para mí no son días de grabación de YouTube, sino que son días en los que trato de organizar la semana y trato de grabar contenido para redes, editar ese contenido y organizarlo en el mes para que yo esté cubierta. No grabo contenido todos los días, sino prefiero dedicar un día para eso, porque así a mí por lo menos es como me resulta más sencillo. Y sé que con un solo día de grabación tengo para varios días de publicaciones. A partir del martes es cuando ya empiezo, por ejemplo, a grabar YouTube y a hacer ya cosas de calma, de costura, de progreso, de colecciones y de todo eso. A partir del miércoles es cuando empiezo a editar el vídeo anterior de la semana anterior de YouTube y el resto de la semana pues lo dedico a hacer cosas de calma. Aún así, entre medias tengo mis días para entrenar, mis tiempos para hacer X cosas y así es como voy organizándome yo, así es como me funciona a mí. Sí que es verdad que priorizo sí o sí mis entrenos porque eso es lo principal para mí y lo que me mantiene cada vez mejor y cada vez con más energía y con menos dolor. Entonces, si un día solo puedo entrenar, pues solo puedo entrenar, pero por lo menos entrené. Esta es más corta. La pregunta es si me dedico en exclusiva a Calma, si Calma me permite ser la fuente principal de ingresos y si me gustaría hacerlo. La respuesta es sí, me dedico exclusivamente a Calma. Como ya les he contado mi historia y la historia de Calma, entenderán el porqué y también entenderán que no soy la fuente principal de ingresos, ni muchísimo menos, no tengo ventas suficientes. Tengo que decir que desde diciembre ya tenemos ventas por lo menos todos los meses, aunque sea una venta. Me alegra muchísimo porque significa que vamos progresando, pero no tengo tanto margen de beneficio todavía. Siguiente pregunta, ¿qué planes de futuro tienes con la empresa? Pues sinceramente lo que más me gustaría es que Calma siguiera creciendo, aunque sea poco a poco, no pasa nada, pero me gustaría que fuese creciendo y que pudiera tener un dinerito al mes de manera constante. Por lo menos me encantaría poder vivir de Calma. Y también una de las cosas que creo que me gustaría, pero esto ya como para dentro de mucho tiempo, es tener una ayudante. Yo sinceramente no espero que Calma sea una macroempresa y tener una nave y un montón de gente trabajando. Más bien me gustaría que fuese algo que siguiese siendo algo como pequeño, pero sí que me gustaría tener un ayudante para que pudiéramos hacer un poquito más. Eso sí que me gustaría. Y la última pregunta es ¿por qué Luxemburgo? Antes de la pandemia, Aitor y yo queríamos irnos fuera de España, a vivir un tiempo fuera de España, a otro lugar, y estuvimos barajando diferentes países. Este fue uno de los que nos llamó la atención. En 2022 hicimos un primer viaje aquí a Luxemburgo para ver si el sitio realmente nos gustaba, qué nos parecía. Nos encantó. De hecho, nos prometimos aquí en Luxemburgo, o sea que ya para nosotros este lugar tiene algo especial de por sí. Decidimos que nos queríamos venir aquí, nos casamos y al mes, me parece, nos mudamos aquí. ¿Y por qué lo elegimos? Lo elegimos sinceramente por varias razones. Es un sitio que nos encantó, tiene un montón de naturaleza, parece un sitio tranquilo. Quizás si tú quieres algo más de vida, de salir, de hacer cosas todo el tiempo y te gusta la ciudad, quizás Luxemburgo no sea el sitio para ti porque aquí las tiendas y todo cierra como
muy temprano, cosa que todavía me chirría un poco, pero bueno. Pero si te gusta algo más tranquilo, más de naturaleza, creo que es perfecto. Para nosotros es perfecto. En mi opinión, Luxemburgo tiene mucha vida porque tiene actividades todos los fines de semana. Entonces, para nosotros está súper bien. Queríamos algo también en lo que Aitor pudiese trabajar, y no solo pudiese trabajar, sino pudiese tener un trabajo mejor de lo suyo, pero mejor. Otra de las cosas fue, sin duda, el idioma, porque estuvimos barajando otros países como Alemania o Francia o Bélgica, pero para eso necesitábamos francés y ninguno de los dos habla francés. Sin embargo, Luxemburgo es multicultural, la gente aquí habla 3, 4 idiomas, entonces el no saber francés no suponía un problema, y yo no he tenido nunca ningún problema en inglés. De hecho, el market hablaba en inglés. Si voy al médico, hay médicos que hablan en español, pero si no, pues hablo en inglés. Esa es una de las cosas a tener en cuenta. Y otra cosa es que Luxemburgo es un país pequeñito, pero hace frontera con 3 países distintos. Hace frontera por abajo con Francia, a la derecha con Alemania y a la izquierda con Bélgica. Entonces te da la oportunidad de visitar un montón de sitios y sin tener que coger avión o coger incluso hoteles. Puedes ir a pasar un día en Alemania o puedes irte a Francia, no sé dónde. Entonces eso también nos gustó mucho, y bueno, pues nos decidimos vivir aquí y ya llevamos como año y medio viviendo aquí. No me arrepiento para nada, estamos los dos muy contentos, sobre todo ahora que realmente es cuando lo estamos disfrutando, porque al final llegamos aquí cuando yo estaba muy mal, y desde que yo estoy mejor es cuando realmente estamos disfrutando de verdad de este lugar y cuando estamos conociendo gente. Yo ya tengo amigas aquí, no sé, estamos muy contentos, así que se los recomiendo. Es un país que recomiendo. Mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué en Luxemburgo? ¿Y por qué no? Sé que no es un país conocido, pero vale mucho la pena, la verdad. No hay más preguntas. Ha sido un vídeo súper largo, pero espero que les haya gustado, y ha sido un vídeo realmente como muy personal. Ahora me conocen un poquito más y de momento sigo teniendo voz, o sea que es genial. Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo, me ha encantado hacerlo. Otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, significa muchísimo para mí. Haber empezado YouTube ha sido un antes y un después, tanto para Calma como marca, como para mí personalmente. Si ya Calma era una motivación para mí, para estar mejor, YouTube está siendo una motivación doble, y no se pueden imaginar lo que significa para mí, toda la gente que hay detrás, los mensajes que recibo. Nunca pensé que fuese a ser tan guay, pero me alegro muchísimo de haber empezado YouTube y de empezar a crear una comunidad con ustedes y de estar aquí. Y nada más, pronto tendrán noticias sobre qué pasa con la colección y qué pasa con la máquina. Hasta entonces, no olviden de darle al botón de me gusta y de suscribirse si aún no lo están, y nos vemos muy pronto. ¡Chao!